Muy buenos días. En el día de hoy analizaremos mecanismos bioquímicos de acción hormonal y transducción de señales. Mi nombre es Rafael Radi, yo soy el profesor titular de bioquímica de la Facultad de Medicina. Bueno, en primer lugar, un concepto general en relación a que las hormonas son mediadores endocrinos que son liberados a partir de un órgano endocrino que las produce a punto de partida de algún estímulo fisiológico o fisiopatológico, algún cambio a nivel local o sistémico que genera, ese estímulo genera una liberación del mediador endocrino, la hormona, que es liberado a la sangre y a través de la sangre viaja hasta los órganos blancos, donde se unirá a receptores específicos de hormonas. Una vez que las hormonas llegan a los órganos blancos, esas hormonas interaccionando con el receptor generan el complejo hormona-receptor, y ese complejo hormona-receptor, dependiendo del tipo de hormona, puede generar directamente señales intracelulares a través de cascadas, por ejemplo, de fosforilación, como ocurre con las hormonas de tipo 2, que son hormonas que interaccionan con receptores de membrana y que por lo tanto esas hormonas no atraviesan la membrana celular de las células de los tejidos blancos donde la hormona actúa, y entonces hay un fenómeno de transducción desde el complejo hormona-receptor en el sector extracelular hacia el sector intracelular. O por el otro lado, hormonas de tipo 1, que son hormonas que sí atraviesan la membrana plasmática y en los órganos blancos, es decir, aquellos órganos donde la hormona va a ejercer su acción, se unen a receptores intracelulares y a través de esos receptores intracelulares generan complejos hormona-receptor que participan en la modulación de señales que muchas veces tienen que ver con niveles de expresión génica. Como ustedes ven en la figura que se indica, estos estímulos, por ejemplo, podría ser la hipoglicemia, podría ser un estímulo inflamatorio, disparan la generación de mediadores a partir de los órganos endocrinos que producen estos mediadores hormonales, las hormonas circulan y luego en el caso de las hormonas de tipo 1, generan el complejo hormona-receptor a nivel intracelular y tienen fundamentalmente un impacto en la transcripción de genes y por supuesto luego estos transcriptos eventualmente se traducen y generan proteína de nuevo y también la activación o la apertura de canales iónicos y canales de transporte. Normalmente las hormonas de tipo 1, como involucran procesos de modulación de la expresión génica, tienen tiempos de respuesta fisiológicas que son un poco más lentos, habitualmente en el orden de horas. Por otra parte, las hormonas llamadas de tipo 2, que son hormonas más bien hidrofílicas, que no atraviesan las membranas plasmáticas de las células que están presentes en los órganos blancos efectores, generan un conjunto de señales intracelulares, muchas veces estos son segundos mensajeros, de los que hablaremos en unos minutos, y a través de esos segundos mensajeros se dan señales rápidas, por ejemplo, de aceleramiento o enlentecimiento de rutas metabólicas a través de la modulación, generalmente modulación covalente, de enzimas o pasos metabólicos críticos reguladores de la velocidad neta de una vía metabólica. Por eso en el caso de las hormonas de grupo 2, los efectores que están en el sector más bajo de la diapositiva indican que pueden ser modificación de proteínas, como puede ser fosforilación, translocación de proteínas, también activación de transportadores y canales y finalmente en un segundo plano la transcripción de genes. Pero las respuestas habituales que tienen que ver principalmente con las alteraciones, modificaciones de proteínas o enzimas reguladoras de las velocidades netas de las rutas, como puede ser glucólisis, neoglucogénesis, gluconeogénesis, beta-oxidación, etc., se dan a través de modificación de proteínas que a través de mecanismos on-off abren o cierran lo que sería una ruta metabólica
preferencial o la inhiben en el caso de que no se quiera que esta ruta metabólica transcurra. Estas respuestas de las hormonas de tipo 2, a diferencia de las respuestas que dan hormonas de tipo 1, se dan en forma muy rápida en el entorno de unos pocos minutos o decenas de minutos. Profundizando estos elementos, en esta imagen extraída del libro de Leninger, se puede ver que a la izquierda, hormonas del grupo 2, que habitualmente son proteínas u hormonas polipeptídicas o péptidos o inclusive aminoácidos, circulan desde los órganos productores endocrinos hasta las células de los órganos blancos, donde se va a ejercer la respuesta metabólica, y la hormona, que en este caso está indicada como un elemento de color rojo, interacciona con un receptor ubicado en la membrana plasmática. En ese momento se genera el conocido complejo hormona-receptor. Desde ya adelanto a decir que para un funcionamiento coordinado y eficiente de la acción hormonal, tan importante es la cantidad y la calidad de la hormona liberada como la cantidad y la calidad del receptor. Hay patologías o alteraciones de carácter endocrinológico que dependen de la falla de la hormona, ya sea porque se producen más o se producen menos, pero hay muchísimas que dependen de una carencia, por ejemplo, o alteración o aumento en algunos casos del número de receptores. Entonces, este binomio hormona-receptor y los procesos que a punto de partida de ese binomio se generan tienen que ser analizados en detalle y, como digo, muchas veces la alteración patológica de los mecanismos de transducción de señales pueden depender alternativamente de la falla de la hormona, de la falla del receptor o luego de la falla de los mecanismos subsiguientes cuesta abajo a punto de partida de este complejo hormona-receptor. Entonces, a la izquierda de la diapositiva vemos que una hormona que fue liberada en un órgano endocrino ha ido por la circulación y ha difundido y se une a un receptor del órgano blanco. Ahí genera en la membrana el complejo hormona-receptor, que normalmente es un complejo de carácter reversible, algo así como lo que sucedía con la unión sustrato a la enzima. Son uniones no covalentes donde la hormona se une al receptor transitoriamente y luego de un tiempo eventualmente esa hormona se podría despegar del receptor y la señal apagarse. Una vez que se genera el complejo hormona-receptor para aquellas hormonas que tienen un mecanismo de acción a nivel de la membrana plasmática, hay que tener alguna forma de transducir la señal extracelular en algún elemento intracelular. Y por eso en este tipo de hormonas se habla de segundo mensajero. El primer mensajero es la hormona propiamente dicha. Esa hormona propiamente dicha, uniéndose con el receptor, genera una segunda señal, que ahora esa señal es intracelular, y esa señal intracelular, la primera que fue descubierta y la más profundamente estudiada es la generación del AMP cíclico. El AMP cíclico es un modulador de la respuesta hormonal a través de procesos que están vinculados a cascadas de fosforilación y modulación covalente de proteínas que permiten hacer el on o el off de vías metabólicas principales. Por otro lado, a la derecha del esquema vemos que hay hormonas que son de carácter lipofílico, hidrofóbicas, que atraviesan bien la membrana plasmática, como pueden ser las hormonas tiroideas o las hormonas esteroideas, glucocorticoides, mineralocorticoides, estrógenos, progestágenos, andrógenos, atraviesan la membrana plasmática y encuentran receptores intracelulares, que pueden ser receptores citosólicos o receptores nucleares. Una vez que la hormona y el receptor se encuentran a nivel intracelular para este tipo de hormonas hidrofóbicas o lipofílicas, el complejo hormona-receptor migra o se une directamente a sectores específicos de DNA que son activados o inactivados en relación a la transcripción de genes específicos.
Si uno mira la parte baja del esquema, ve que en el caso de la izquierda, las señales prenden o apagan actividades enzimáticas preexistentes, entonces son fenómenos rápidos, mientras que a la derecha se altera la cantidad de proteína sintetizada, lo que lleva más tiempo, y por eso a la izquierda son señales que se transducen en el entorno de minutos y a la derecha son señales que se transducen en el esquema general de horas. Normalmente las de la izquierda se prenden más rápido y se apagan más rápido, mientras que las derechas, si bien tardan un tiempo más en aparecer, luego también tienden a permanecer más tiempo señalizando. Ahora bien, si nos concentramos en los sistemas de transducción de señales que involucran a receptores de membrana, es decir, aquellas hormonas que no atraviesan la membrana plasmática y que su mecanismo de acción general se da a través de la generación de un complejo binario reversible hormona-receptor, vemos que hay por lo menos 5 mecanismos generales de acción de distintos grupos de hormonas que generan para 4 de estos 5 mecanismos segundos mensajeros. Por ejemplo, en el mecanismo 1 se plantea la formación de AMP cíclico, en el mecanismo 2 el mensajero es GMP cíclico, en el mecanismo 3 el mensajero principal es el calcio, en el mecanismo 4 los mensajeros principales son el inositol trisfosfato y el diacilglicerol, y como se ve claramente hay alguna interconectividad entre el 3 y el 4 porque el inositol trisfosfato también colabora al aumento del calcio, mientras que en el mecanismo general 5, y que es muy importante porque, por ejemplo, la señalización por insulina va por un mecanismo 5, no hay realmente la generación de un segundo mensajero real, sino que hay una serie de procesos que ocurren en el propio receptor que oficia como, en una parte como receptor en el dominio extracelular y en el dominio intracelular como un propio generador de señales, tal cual lo vamos a ver un poco más adelante en la clase. En todo caso, las hormonas que han llegado desde la circulación, desde los órganos blancos, de los órganos fuente endocrinos productores de hormonas hasta las células de los órganos blancos, se unen a los receptores y generan a través de, en los mecanismos que van 1 al 4, la integración o la participación de una proteína llamada proteína G, que es una proteína de acople, que analizaremos en unos minutos, dispara la formación de segundos mensajeros que a su vez activan la actividad de quinasas, por ejemplo en el caso del AMP cíclico la proteína quinasa A, que a su vez las quinasas son enzimas que fosforilan proteínas. Entonces, la fosforilación de esas proteínas secundarias o terciarias en el proceso denominado modulación covalente, modificación proteica, permitan la activación o la inactivación de pasos críticos de rutas metabólicas. Es decir, a punto de partida de las hormonas que están fuera de las células y con la intermediación de segundos mensajeros, las quinasas intracelulares activadas por AMP cíclico o activadas por GMP cíclico o activadas por calcio o activadas por diacilglicerol, distintas quinasas disparan una serie de procesos de fosforilación intracelulares que terminan modificando el metabolismo intracelular. También en el esquema general del mecanismo de acción hormonal 5, donde no hay segundos mensajeros propiamente dichos, pero sí hay la activación de cascadas de fosforilación, también terminan fosforilándose una cantidad de sustratos proteicos, aunque en el primer caso, generalmente del 1 al 4, las fosforilaciones se dan sobre residuos de serina y treonina, mientras que las fosforilaciones iniciales del mecanismo general número 5 se dan sobre residuos de tirosina y luego en un segundo nivel se terminan transfiriendo también a quinasas de serina y treonina. Es decir, que acá se dispara un proceso de fosforilación intracelular que conduce a la activación de determinadas rutas metabólicas, a la inhibición de otras rutas metabólicas y a la afectación de procesos que tienen que ver con el transporte de iones y de metabolitos.
Entonces, si nos concentramos por unos minutos en la estructura de los receptores de membrana, acá les quiero mostrar el primer receptor de membrana cuya estructura general y secuencia aminoácidica fue totalmente resuelta en el año 1987. Este es el receptor beta 2 adrenérgico humano, es decir, es un receptor de catecolaminas que básicamente interacciona con la adrenalina y la noradrenalina. Como ustedes claramente ven, este receptor tiene un dominio extracelular, que es el sector aminoterminal, luego tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 dominios transmembrana con loops que entran, pasan por la membrana y salen de la célula y así sucesivamente, o sea, tienen 7 dominios transmembrana y finalmente el séptimo dominio transmembrana libera el extremo carboxiterminal hacia el interior celular. Este receptor es una típica proteína intrínseca con dominio transmembrana. Naturalmente, la adrenalina y noradrenalina se unirán a través de sectores extracelulares. Eso generará cambios en la conformación de la proteína que generará una transducción a nivel de los sectores de la proteína intracelulares. El entendimiento de la secuencia y de la estructura con el mayor grado de detalle de los receptores hormonales se han transformado en una herramienta para el desarrollo farmacológico hormonal y endocrinológico extraordinario. Hay muchas patologías que requieren generar agonistas hormonales y otras antagonistas hormonales y por lo tanto el mejor entendimiento a nivel estructural con nivel de detalle molecular y atómico de los receptores permite un diseño más racional de moléculas tipo hormonas que van a actuar como medicamentos para bloquear o estimular los mecanismos de acción hormonales dependiendo de qué es lo que uno quiere tratar. Ahora bien, este receptor, por ejemplo, este tipo de receptor que tiene 7 dominios transmembrana, tiene que transferir la información que procede de una hormona que se une a este receptor a través de sectores extracelulares a señales intracelulares. Y eso llevó un cierto tiempo resolverlo y hoy cada vez conocemos mejor cómo las señales se transducen desde el sector extracelular al sector intracelular. Y para ello hay que considerar 3 elementos. Por un lado, el propio receptor, que en este caso ustedes lo tienen a la izquierda del esquema. Por otro lado, una proteína de acoplamiento, una proteína auxiliar que se llama proteína G. Y por otro lado, una proteína efectora, que es la que efectivamente termina produciendo el segundo mensajero. Entonces, ¿cómo funciona esto? Normalmente los 3 elementos, receptor, proteína G y enzima efectora, están en reposo y no están interaccionando entre sí. De hecho, la proteína G tiene 3 subunidades, la subunidad alfa, la subunidad beta y la subunidad gamma. La subunidad alfa está unido al GDP, a la guanosina difosfato, de ahí su nombre de proteína G, y en ese caso esta asociación GDP subunidad alfa genera que ese trímero esté en reposo y no esté activado. Una vez que se une la hormona a ese receptor, se forma el complejo hormona-receptor. Y como ustedes ven en este esquema, a modo de ilustración, esa unión del complejo hormona al receptor empieza a generar cambios sutiles en la distribución y en la conformación y en la disposición de los dominios de los sectores transmembranas del receptor. Ustedes ven en este caso el esquema muestra que están todos paralelos y acá ya empiezan a haber algunas distorsiones. Ese cambio conformacional de forma impacta directamente sobre la proteína G que disocia la subunidad alfa intercambiando GDP por GTP y la subunidad alfa con el GTP migran y activan
a la proteína efectora. De esta forma, entonces, la unión de la hormona al receptor se transduce a través del acoplamiento mediado por la proteína G en la activación de una proteína efectora que será la que generará el segundo mensajero. Acá tenemos otro receptor que tiene una estructura diferente al receptor beta 2 adrenérgico. Simplemente lo traigo para que ustedes vean que hay otros tipos de receptores de membrana plasmática que tienen una conformación y un agrupamiento de dominios y sectores transmembrana diferentes, pero que la idea general es la misma, es decir, la unión de la hormona al dominio extracelular y la transducción a nivel del dominio intracelular. Entonces, para el mecanismo general de acción de las hormonas que actúan a nivel extracelular y que generan como segundo mensajero el AMP cíclico, la proteína efectora es la enzima llamada adenilato ciclasa. Hay hormonas que estimulan la adenilato ciclasa para que genere AMP cíclico, que son todas las hormonas que están a la derecha de la tabla. Dos muy notables, los beta-adrenérgicos y el glucagón. Los beta-adrenérgicos unidos a los receptores catecolaminas y el glucagón unido al receptor de glucagón acoplan a la proteína G y la proteína G activa a la adenilato ciclasa para generar AMP cíclico. Y hay otras hormonas que son inhibitorias, o sea que no todas las hormonas van para adelante en este mecanismo de activación, sino que algunas frenan. Siempre en todos los mecanismos de acción hormonal hay asuntos on-off de reversibilidad y hay aceleradores y hay frenos para lograr el ajuste fino de las respuestas fisiológicas homeostáticas a nivel sistémico. Entonces, bien, si la hormona se unió al receptor, si el receptor entonces activó a la proteína G y a su vez la proteína G activó a la adenilato ciclasa de membrana, ¿qué es lo que la adenilato ciclasa de membrana hace? Entonces, lo que la adenilato ciclasa de membrana hace es cicla el ATP, la adenosina trifosfato, a adenosin monofosfato cíclico, o 3'5' AMP cíclico. Esto es interesante porque principalmente hasta ahora ustedes han estudiado y hemos visualizado al ATP como la moneda bioenergética principal, pero acá vemos una función del ATP que no tiene necesariamente que ver directamente con fenómenos bioenergéticos, sino con la generación del gran segundo mensajero AMP cíclico. El AMP cíclico, como segundo mensajero, es hidrofílico y a nivel intracelular es un modulador alostérico de la proteína quinasa A. ¿Qué es una proteína quinasa? Una proteína quinasa es una enzima que fosforila otras proteínas, una vez está activada. La proteína quinasa A oscila entre dos estadios, inactivo, off, no está fosforilando, o estadio activo, on, está fosforilando. ¿Qué es lo que hace el AMP cíclico? El AMP cíclico facilita la separación de las subunidades regulatorias, inhibitorias de la proteína quinasa A y la libera a las subunidades catalíticas. Una vez entonces que el AMP cíclico interaccionó con la proteína quinasa A inactiva, la proteína quinasa A ahora está activa y comienza a disparar cascadas de fosforilación sobre aquellas proteínas que pueden ser sustrato de la proteína quinasa A. Entonces, en la parte más baja de este esquema se ve que la proteína quinasa A activa fosforila a esta proteína y la lleva a fosfoproteína. Y esa proteína fosforilada, modificada por una modificación covalente, puede ser una enzima reguladora de una vía y esa fosforilación estimular la velocidad de la vía o en algunos casos inhibir. Estos procesos son todos reversibles, que es el fundamento de la acción de las hormonas. Son procesos de adaptación permanente, por lo tanto la reversibilidad es esencial. Hablamos de que había reversibilidad en la unión hormona-receptor. Cuando se genera el AMP cíclico a través de la adenilato ciclasa, el AMP cíclico tampoco dura en forma permanente, sino que hay un conjunto de fosfodiesterasas que rompen el ciclo del AMP cíclico y generan 5' AMP y ahí la señal se apaga, o sea que la señal va de ATP
AMP cíclico, ahí la señal segundo mensajero se prende y luego ese segundo mensajero por acción de la fosfodiesterasa se degrada y se apaga. Y por otro lado, las proteínas fosforiladas tampoco permanecen fosforiladas todo el tiempo. Si uno ve un tejido que es sometido a una hormona, uno ve que hay fosforilación que se prende y después que pasan determinado número de minutos o horas, esa fosforilación se apaga. ¿Por qué? Porque así como hay quinasas que fosforilan las proteínas a fosfoproteínas, hay fosfatasas, proteínfosfatasas, que desfosforilan. Es decir, que a través de estos ciclos, fosforilación, desfosforilación, las señales fisiológicas intracelulares que dependieron de acción de hormonas extracelulares son moduladas en uno o en otro sentido dependiendo de la modificación covalente. Es decir, esto es el detalle molecular a nivel intracelular de cómo la acción de una hormona que actúa desde afuera termina impactando en la velocidad de rutas y procesos metabólicos adentro. Y esta es la estructura del gran segundo mensajero AMP cíclico. Como ustedes ven, es un nucleótido de purina, esta es la adenina, esta base nitrogenada, está conectada al azúcar, a esta pentosa, que es la ribosa, y luego el grupo fosfato está conectado al azúcar a través del carbono 5 y del carbono 3, formando un ciclo este fosfato. Por eso se habla de 3', 5' AMP cíclico. ¿Está? Cuando se produce la hidrólisis, acá debe decir 3', 5' fosfoadenilic acid. Luego lo corrijo para la presentación que les mando. Perdón, está bien, porque estamos hablando de un nucleótido monofosfato. Está bien, 3', 5' ácido adenílico, es correcto. Entonces, este ciclo que se formó entre los carbonos 3' y 5', luego a través de la fosfodiesterasa se va a hidrolizar este enlace, se rompe el ciclo y lo que va a quedar es 5' ácido adenílico, se rompe el ciclo y entonces ya el AMP lineal no es capaz de activar a la proteína quinasa A. Está bien la nomenclatura, 3', 5' ácido adenílico porque este es un nucleótido monofosfato. Bien, si pasamos ahora a un esquema entonces más integrado de esto mismo, por ejemplo pensando en el glucagón, el primer mensajero es la hormona, el glucagón, se genera el complejo hormonal receptor, por ejemplo a nivel hepático, ¿no? Los hepatocitos tienen un montón de receptores de glucagón, se genera el complejo hormonal receptor, se activa a la proteína G a su vez migra y activa al efector que es la adenilato ciclasa, se genera el segundo mensajero AMP cíclico, se activa la proteína quinasa A y comienza una cascada de fosforilación. Como ustedes ven, nuevamente el AMP cíclico es degradado por la fosfodiesterasa y esa degradación por la fosfodiesterasa es objeto de modulación farmacológica. Muchas veces se utilizan inhibidores de la fosfodiesterasa de AMP cíclico y de GMP cíclico para incrementar la concentración del segundo mensajero. Es decir, en condiciones donde un mecanismo de señalización hormonal no logra generar suficiente segundo mensajero, muchas veces se inhiben las fosfodiesterasas farmacológicamente para lograr incrementar la concentración de segundo mensajero. Acá tenemos dos inhibidores como la teofilina, que muchas veces en las crisis en los pacientes asmáticos o derivados se administran porque el aumento del AMP cíclico facilita la broncodilatación. Y estos fenómenos forman parte, por ejemplo, tanto glucagón como adrenalina, a nivel hepático de cascadas que tienen que ver con la degradación de glucógeno, o sea, rutas glucogenolíticas que estimulan la generación de glucosa. En una situación de hipoglicemia se liberan hormonas que migran hacia el tejido hepático y se trata de llegar a una liberación de glucosa a través de rutas que activan, por ejemplo, la glucogenogénesis
y que en este caso implican rutas de fosforilación de aquellas enzimas que tienen que ver con la degradación del glucógeno. Esto ustedes lo van a ver cuando vean la clase de regulación de la glicemia. Entonces, también la proteína G es objeto de un ciclo de inactivación y activación a través de los intercambios GTP-GDP. Esto lo voy a dejar para que ustedes lo estudien en mayor detalle mirando la diapositiva, pero tengo que decirles que hay algunas enfermedades, por ejemplo en el cólera y también cuando hay la tos convulsa, la Bordetella pertussis, que se genera alteraciones en este ciclo y como ven en la parte baja, funcionan como inhibidores de la reconstitución de la enzima inactiva, de la proteína G inactiva. La proteína G sobreactivada genera demasiado segundo mensajero y eso también puede ser contraproducente para los mecanismos de señalización hormonal. Los receptores de las catecolaminas, vimos hace un rato el receptor beta 2, en realidad son un montón. Y cuanto mejor los identificamos, mejor podemos diseñar fármacos para atacar selectivamente subgrupos de receptores, ya que la acción de las catecolaminas está distribuida a lo largo de toda la economía y juegan un rol muy importante, por ejemplo, a nivel del aparato cardiovascular, pero no solo a través del aparato cardiovascular. Entonces, para darles solo un ejemplo, acá se ven distintos receptores de catecolaminas, alfa y beta, alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, en qué tejidos se encuentran, cuáles son las acciones fisiológicas que pueden llevar adelante, y todo esto puede ser sujeto de modulación farmacológica. De hecho, por eso ustedes ven al pie de esta diapositiva que esta diapo fue extraída de un manual muy prestigioso de farmacología y terapéutica. Muy bien, bueno, les voy a hablar ahora de un mediador fisiológico que no es endocrino, sino que es parácrino, y sobre el que el Departamento de Bioquímica ha investigado intensamente y sigue trabajando. Es un mediador parácrino porque en realidad no ejerce efectos a distancia entre órganos, sino más bien lo que hace es intraórgano, y es en particular el óxido nítrico. El óxido nítrico es un radical libre, es decir, tiene un electrón desapareado en su último orbital molecular, tiene una estructura parecida a la del oxígeno molecular, es una molécula pequeña, hidrofóbica, que atraviesa muy bien las membranas, y que en el año 1998 se le otorgó al grupo de investigadores que descubrieron el rol vasodilatador del óxido nítrico el Premio Nobel de Fisiología y Medicina. De hecho, en el año 99 nosotros invitamos a uno de los ganadores del Premio Nobel, que además es un buen amigo y colaborador del Departamento de Bioquímica, el doctor Luis Ignaro, por descubrimientos que mostraron que uno de los principales vasodilatadores que se forman en el endotelio vascular, acá tenemos la luz del vaso arriba, acá tenemos la monocapa del endotelio vascular y abajo el músculo liso subendotelial, que es el responsable de generar la vasodilatación y la disminución de la presión arterial. El descubrimiento es que estímulos vasodilatadores estimulan la formación de óxido nítrico, NO, a través de la óxido nítrico sintasa, que es la enzima especializada de formar óxido nítrico a partir de arginina. El otro día, cuando hablamos del ciclo de la urea, hablamos de la arginasa, que degradaba la arginina para formar urea. Pero también la arginina puede ser sustrato de otra enzima, y esta enzima es la óxido nítrico sintasa, que genera óxido nítrico. El óxido nítrico se genera en el endotelio, difunde fácilmente por su característica de pequeña molécula neutra, sin carga y fácilmente difusible, y a nivel del músculo liso subendotelial, el óxido nítrico estimula una enzima efectora soluble, que es la guanilato ciclasa, que genera GMP cíclico. Y GMP cíclico es el segundo mensajero de esta señal parácrina. Fíjense ustedes que el NO no está yéndose de un órgano a otro órgano. Esto es mismo dentro del vaso sanguíneo, es de un tipo celular a otro tipo celular. Por eso es una señal parácrina, dentro del mismo órgano, haciendo un diálogo entre dos tipos celulares diferentes. Y este segundo mensajero, GMP cíclico, que se genera en el músculo liso subendotelial
y que había venido del endotelio vascular, permite alterar la distribución de calcio intracelular en el músculo liso de forma de generar vasodilatación. Les quiero decir que este fenómeno ha sido muy importante porque este GMP cíclico se genera por la guanilato ciclasa, así como el AMP cíclico se generaba por la adenilato ciclasa. Pero este GMP cíclico puede degradarse por la fosfodiesterasa de GMP cíclico, que lo pasa a GMP. Bueno, el mecanismo de acción del Viagra es inhibiendo la fosfodiesterasa de GMP cíclico del lecho vascular peniano. Entonces, he aquí un ejemplo paradigmático de farmacología que en el caso de un lecho vascular que no puede vasodilatar lo suficiente, se puede inhibir la degradación de GMP cíclico, aumentar la concentración de GMP cíclico para favorecer la vasodilatación de ese lecho vascular y por lo tanto, en este caso, facilitar la erección. O sea que el descubrimiento del Viagra está conectado al entendimiento de cómo el óxido nítrico, mediador parácrino, genera señales que van del endotelio al músculo liso vascular a través del segundo mensajero GMP cíclico. Pasamos a otro mecanismo de acción hormonal de hormonas que no atraviesan la membrana plasmática, y acá hablamos primero de segundo mensajero MP cíclico, ahora hablamos de segundo mensajero GMP cíclico, y ahora vamos a hablar de dos segundos mensajeros que se forman a punto de partida de la acción de hormonas que determinan el recambio de un fosfolípido, el fosfatidilinositosídeo. Algunas de las hormonas que actúan a través de este mecanismo son la ACTH, la LH, la serotonina, la angiotensina 2 y la oxitocina. Acá lo que vemos es que algunas de estas hormonas, actuando como agonistas, se unen al receptor. Ese cambio conformacional disparado por el complejo hormona-receptor activan a la proteína G activa la proteína efectora, que en este caso no es la adenilato ciclasa ni la guanilato ciclasa, es la fosfolipasa C. Y la fosfolipasa C actúa sobre el fosfatidilinositosídeo. Vamos a verlo en la próxima diapositiva. Este es el fosfatidilinositosídeo bifosfato, también llamado PIP2. Es un fosfolípido, acá está la cadena de glicerol, acá está la cadena de glicerol, acá una cola hidrocarbonada de un primer ácido graso, una cola hidrocarbonada del segundo ácido graso, y luego en el carbono 3 el fosfato con la cabeza polar, que en este caso es el inositol difosfato. Este fosfolípido presente en las membranas puede ser atacado por la fosfolipasa C. La fosfolipasa C hidroliza a este nivel, entre el R2 y el fosfato. Al entrar agua acá, se genera diacilglicerol, es decir, el esqueleto de glicerol con dos cadenas hidrocarbonadas, y que esto permanece unido a la membrana porque sigue siendo un fosfolípido, en realidad, sigue siendo un lípido de membrana, no un fosfolípido porque el fosfato lo perdió, pero sigue siendo un lípido de membrana, el diacilglicerol, y la cabeza polar se lleva los tres fosfatos. Este es el inositol 1,4,5 trifosfato. Es decir, que la acción de la fosfolipasa C sobre el fosfatidilinositol difosfato genera dos segundos mensajeros. Uno que se queda en la membrana, que es el diacilglicerol, y otro que migra hacia el citosol, que es muy hidrofílico, que es el inositol 1,4,5 trifosfato. Entonces, cuando la fosfolipasa C se activa para el mecanismo de acción de estas hormonas, ataca al fosfatidilinositol difosfato, el PIP2, y genera algo que se queda en la membrana, que es el diacilglicerol, y algo que migra al citosol. Lo que se queda en la membrana, el diacilglicerol, activa a una proteína quinasa de membrana, que se llama proteína quinasa C. Al activarse la proteína quinasa C, se empiezan a fosforilar las proteínas blanco de la proteína quinasa C, disparando una serie de eventos de fosforilación y finalmente respuestas celulares. Por otra parte, el inositol trifosfato, que había sido liberado de la hidrólisis del PIP2, abre canales de calcio del retículo sarcoplásmico, por lo cual en
la célula hay un incremento del calcio intracelular que activa, entre otras cosas, a quinasas calcio-calmodulina dependientes, y esas quinasas calcio-calmodulina dependientes se activan y comienzan a fosforilar otro conjunto de proteínas. En suma, tanto por la activación de la proteína quinasa C mediante el diacilglicerol o mediante la entrada de calcio estimulada por la apertura de los canales de calcio que media el inositol trifosfato y la activación de la calcio-calmodulina, se genera toda una cascada de fosforilación que tiene que ver con lo que son las rutas de activación de las hormonas que indicamos arriba. El inositol trifosfato se degrada, se hidroliza a inositol difosfato, inositol monofosfato, inositol se restituye a la membrana y luego conjuntamente con el diacilglicerol se va a resintetizar el fosfatidilinositol difosfato. Así que estos ya son mecanismos de acción hormonal más complicados que implican la entrada de calcio a nivel intracitosólico. Hago un paréntesis e indico que en el caso previo que vimos de la acción del óxido nítrico y la generación de GMP cíclico, ahí lo que pasaba era que se sacaba calcio desde el intracelular al retículo sarcoplásmico para lograr la vasodilatación. En estos procesos que estamos hablando del inositol trifosfato hay una apertura de canales de calcio y hay un aumento de calcio intracitosólico que termina activando a la calcio-calmodulina quinasa y por el diacilglicerol a la proteína quinasa C, y se dispara toda una cascada de fosforilación que terminan dando respuestas celulares coordinadas y en relación a los objetivos endocrinológicos que intentan obtenerse a través de la liberación de estas hormonas. Entonces, acá un esquema un poco más limpio. Activación del receptor de estas hormonas que actúan a través de los segundos mensajeros diacilglicerol e inositol trifosfato. Proteína G, se activa la fosfolipasa C, el PIP2 se hidroliza a inositol trifosfato que va al citosol, a diacilglicerol, y tanto el inositol trifosfato abriendo canales de calcio como la proteína quinasa C, activando cascada de fosforilación, ambos terminan generando fosfoproteínas que terminan disparando respuestas fisiológicas. Un ejemplo muy importante que yo quería darles acerca de mecanismos que tienen que ver con la activación de fosfolipasa C, tiene un rol muy importante en lo que es el trabajo de parto, en la mujer embarazada a término, y eventualmente cómo desde el punto de vista terapéutico se puede colaborar en el trabajo de parto cuando hay una dinámica uterina que no es óptima y no está permitiendo una buena contracción para conducir al feto al canal de parto. Y esta hormona es la oxitocina. Como ustedes saben, la oxitocina estimula las contracciones coordinadas y enérgicas del miometrio, o sea, el músculo uterino, y esto en definitiva impulsa al feto al canal de parto para el posterior alumbramiento. La oxitocina es una hormona polipeptídica, por lo tanto también actúa a nivel de receptores de membrana. Como ustedes ven acá, la oxitocina es un nonapéptido, es decir, es un polipéptido con 9 aminoácidos, y una vez que la oxitocina se une al receptor de oxitocina en la célula muscular del miometrio, dispara una serie de eventos que tienen que conducir a la contracción del miometrio. Necesariamente tiene que entrar calcio para que la dinámica actina-miosina genere la contracción muscular. Entonces, sin entrar en demasiados detalles y a cuenta de un estudio más afinado por parte de ustedes, quiero mostrarles que la oxitocina se une al receptor de oxitocina y a punto de partida de esa unión hormona-receptor se disparan dos fenómenos. Por un lado, la activación de la fosfolipasa C, que lleva a la degradación del fosfatidilinositol difosfato a inositol trifosfato y diacilglicerol. El inositol trifosfato abre canales de calcio y por lo tanto el calcio sale del retículo sarcoplásmico hacia el citosol. Y por otro lado, el diacilglicerol activa la proteína quinasa C y la proteína quinasa C dispara fenómenos de fosforilación, por ejemplo, de activación de las cascadas de las MAP quinasas que estimulan
siguiendo la flecha hacia abajo, a la producción de prostaglandinas que también colaboran en la contracción. Entonces, sin entrar en mayores detalles, por un conjunto de mecanismos que implican la generación de 2 segundos mensajeros que facilitan, en el caso del fosfatidil del inositol trifosfato, la salida de calcio del retículo sarcoplásmico y la contracción muscular a través de la unión de calcio-calmodulina y la activación y fosforilación de las cadenas de miosina que conducen a la contracción muscular, también la producción de prostaglandinas que tienen que ver con la dinámica miometrial, y finalmente decirles que el propio complejo oxitocina, receptor de oxitocina, abre canales de calcio de membrana para que entre calcio extracelular y colabore a aumentar los pools intracitosólicos de calcio que se complementan con la liberación de calcio del retículo sarcoplásmico. Si todo esto funciona bien, la interacción de oxitocina con el receptor de oxitocina a nivel del miometrio uterino termina con la contracción enérgica y productiva del miometrio. En aquellos embarazos que por distintas razones no tienen una dinámica miometrial suficientemente activa, se puede hacer una administración farmacológica lenta y controlada de oxitocina, tratando de farmacológicamente hacer lo que fisiológicamente la paciente o la paciente embarazada no está logrando. Como dije al comienzo de la clase, no solamente hay que tener la hormona, sino que también hay que tener el receptor, y muchas veces las infusiones de oxitocina, sobre todo en condiciones de partos prematuros, no son lo suficientemente eficientes porque no hay una densidad suficiente de receptores de oxitocina, y por lo tanto a veces es muy difícil, pese a que sea una infusión de cantidades crecientes de oxitocina, que haya una dinámica miometrial correcta simplemente porque no hay receptor. De hecho, los receptores de oxitocina empiezan a poblar el miometrio en concentraciones altas sobre las semanas finales del embarazo. Para terminar con los tipos de receptores que actúan a través de hormonas, a través de interacción con receptores de membrana, quiero hablar del receptor de insulina y sus relaciones estructurales con otros receptores de membrana con actividad tirosinquinasa. Como ustedes ven a la izquierda, el receptor de insulina es un receptor complejo que tiene 4 cadenas, 2 cadenas alfa que son extracelulares y 2 cadenas beta que son intracelulares, y las 2 cadenas alfa conectan entre sí por puentes disulfuro, y a su vez las cadenas alfa conectan con cadenas beta también por puentes disulfuro. Naturalmente, la hormona insulina aterriza y se ancla en los dominios extracelulares, pero luego hay una transducción de la señal hacia el interior a través de las proteínas de las cadenas beta y los dominios intracelulares. Formas más simplificadas del receptor de insulina tienen que ver con receptores de hormonas de crecimiento, como están indicados ahí, con dominios extracelulares y dominios intracelulares. El receptor de insulina realmente es fascinante porque desde el punto de vista estructural, en los sectores extracelulares une a la hormona, y en los sectores intracelulares, en vez de activar a una proteína G, actúa por un mecanismo totalmente diferente. Y es que el propio receptor de insulina, una vez que la insulina está unido a los dominios extracelulares, genera una actividad tirosinquinasa, proteína tirosinquinasa a nivel intracelular. De forma que el receptor de insulina es a la vez receptor a nivel de la cara extracelular y efector a nivel de la cara intracelular de señales de fosforilación. Entonces, acá un poco este esquema que está muy interesante lo está mostrando. La insulina está aterrizando en el receptor, y una vez que la insulina aterriza en el receptor uniéndose a las cadenas alfa, se produce un cambio conformacional que se transmite a las cadenas beta, y a nivel de los dominios intracelulares se produce fenómenos de fosforilación, porque este dominio intracelular funciona como un efector, donde la fosforilación se da a través de residuos de tirosina, Y, de sustratos de respuesta a la insulina. Entonces, este sustrato de respuesta a la insulina está desfosforilado en la tirosina, y una vez que
interacciona con el receptor de insulina activado, queda el sustrato de respuesta a la insulina fosforilado. Y a partir de ahí se disparan una serie de fenómenos que a la izquierda se ve la activación de quinasas específicas como la PI3K, que disparan una serie de fenómenos de fosforilación que terminan dando traslocación de proteínas o modificación de actividad enzimática relacionadas al metabolismo de la glucosa y del glucógeno, también en forma más lenta a la transcripción de genes que tienen que ver con el metabolismo intermediario, de la glucólisis, de la gluconeogénesis, de la glucogenolisis. Fíjense que acá la señalización por insulina termina no solamente generando respuestas rápidas a través de la translocación y la modificación de actividad enzimática, sino respuestas más lentas por cambios en la expresión génica de más de 100 proteínas. La insulina tiene efectos de corto y de largo plazo, y cuando uno mira el esquema hacia la derecha, estos sustratos de respuesta a la insulina fosforilados activan rutas de transcripción de señales que van por una serie de factores de transcripción cuyos nombres están indicados a la derecha: RAS, RAF, MEC, MAP quinasa, que terminan activando señales transcripcionales a nivel del ADN que tienen que ver con el crecimiento y la diferenciación celular. De forma que la insulina, por un lado, es una hormona que tiene mecanismos de acción rápida, por ejemplo, durante la hiperglicemia, las células betas del páncreas la detectan, liberan insulina y la insulina va a los órganos blancos para lograr una respuesta que disminuya la glicemia. Esas son respuestas rápidas. Pero por otro lado, hay respuestas más lentas que la insulina ejerce a nivel del genoma, y por lo tanto la insulina también tiene mucho que ver y es una hormona absolutamente fundamental en procesos de diferenciación celular, remodelación de los tejidos y de crecimiento celular. Generalmente se considera una hormona anabólica en ese sentido. Los factores de crecimiento, así también como lo hacía la insulina en el esquema a la derecha, nuevamente se une el factor de crecimiento. Si bien los receptores son más simples, activan actividad tirosinquinasa en el dominio intracelular, y esos propios receptores que tienen actividad dual de receptor a nivel extracelular y de quinasa a nivel intracelular generan fosforilaciones de factores de transcripción. Acá, por ejemplo, se indica uno, el RAS, que normalmente está en reposo, pero cuando interacciona con el receptor de hormona de crecimiento activado, hace un intercambio GDP-GTP, se activa, y a partir de ahí se activan otras quinasas, en este caso serina y treonina, que terminan en última instancia mandando señales a nivel génico que terminan activando o reprimiendo la transcripción de genes específicos en respuestas que son, del punto de vista temporal, más lentas y que empiezan a funcionar a partir de horas, ya que ese es el tiempo que lleva entre la señalización, la transcripción y la traducción, o sea, la síntesis proteica. Las proteínas RAS son interruptores moleculares o molecular switches de peso molecular aproximado 21 kilodaltons y que ciclan entre una forma inactiva unida al GDP y una forma activa unida al GTP. El intercambio GDP a GTP se realiza a punto de partida de unos factores denominados HEF, que son intercambiadores de nucleótidos de guanina, que catalizan la liberación de GDP, facilitando la entrada de GTP, que está en concentraciones alrededor de 10 veces más que de GDP en el citosol. Por otro lado, y más allá de que RAS tiene una actividad intrínseca GTPasa, existen GTPasas específicas que, una vez activadas, hidrolizan al GTP a GDP y vuelven a la proteína RAS a su conformación inactiva. Una vez en su conformación activa, es decir, unida al GTP, RAS interacciona directamente y activa varias rutas efectoras. Se han identificado al menos 20 mecanismos efectores y que incluyen las proteinquinasas activadas por mitógenos, es decir, la ruta de las MAP quinasas, y también la ruta de la quinasa del fosfatidil inositol.
Estas rutas están vinculadas a procesos como la proliferación celular, la migración celular y la sobrevida. Se ha identificado que una de las isoformas de RAS, en particular KRAS, está mutada en un conjunto muy importante de cánceres, incluyendo cáncer de pulmón, cáncer de colon y cáncer de páncreas, entre otros. Por lo tanto, desde hace ya más de 10 años se están desarrollando esfuerzos para lograr inhibidores específicos de las formas mutadas de KRAS sobreactivadas para prevenir o impedir o neutralizar lo que se llama la señalización oncogénica, porque KRAS mutado funciona como un oncogen, ya que su sobreactivación promueve en forma excesiva la proliferación celular y la tumorogénesis. Recientemente se han aprobado fármacos específicos que también se encuentran en utilización en Uruguay para bloquear covalentemente a formas mutadas de RAS, de KRAS, y de esa forma impedir el crecimiento tumoral. Con lo cual, la modulación farmacológica de la ruta de KRAS sobreactivada se ha transformado en una opción terapéutica en el proceso denominado tratamiento oncológico de precisión. Y se abre como una gran oportunidad de regulación en los procesos tumorales en relación a las rutas de transducción de señales disreguladas, en este caso por un fenómeno de sobreactivación de KRAS, donde permanece unido al GTP en forma persistente y donde determina lo que se llama la señalización prooncogénica. Acá, por ejemplo, se indican rutas de señalización de hormonas que tienen que ver con el crecimiento por quinasas, JAK quinasas, que son otro tipo de quinasas, pero la idea también es parecida. El ligando, que puede ser una citoquina, la prolactina, muchas de estas no son hormonas propiamente dichas, no son mediadores endócrinos, sino muchas veces son mediadores parácrinos e inclusive autócrinos. El autócrino es el mediador, se libera y actúa sobre la misma célula. Por eso la clase es mecanismo de acción hormonal y transducción de señales, porque muchas veces son transducción de señales de mediadores parácrinos o autócrinos, no siempre endócrinos, pero que comparten el hecho de que estos ligandos, prolactina, eritropoyetina, hormona de crecimiento, se unen a los receptores, se dimerizan en este caso, hay activación de fosforilaciones del propio receptor. Estos son mecanismos de acción hormonal como marcamos, tipo insulina, donde el ligando se une al receptor y en ese caso hay un dominio intracelular que funciona como efector, y ese dominio intracelular fosforilado a su vez fosforila factores de transcripción que terminan dando respuestas nucleares. Entonces, en definitiva, para este tipo de hormonas que hemos analizado, que interaccionan a través de receptores nucleares, hemos visto que, por un lado, lo más rápido es actuar a través de la modificación de proteínas, acá bien abajo en el esquema, por ejemplo, fosforilación on-off, pero no solamente en eso, también pueden haber efectos que tengan que ver con la estimulación de transcripción de señales, y luego vamos a ver otros asuntos que tienen que ver también con la modulación tanto de la cantidad de material genético como de la cantidad de proteína. Pero en definitiva los mecanismos de transducción de señales pueden actuar a todos estos niveles, o sea, modificando covalentemente o traslocando proteínas y enzimas, que sería como lo que ya está, lo activo y lo inactivo, respuestas rápidas o respuestas más lentas y duraderas actuando sobre la expresión génica, como dijimos en el caso de las hormonas de crecimiento y algunas acciones de la insulina. Ahora bien, en la segunda parte de la clase, que es más corta que la primera parte de la clase, vamos a hablar de los mecanismos de acción de aquellas hormonas que originalmente le llamamos hormonas del grupo 1, que actúan a través de receptores intracelulares. Estas hormonas son hormonas hidrofóbicas que atraviesan bien la membrana plasmática, como los glucocorticoides. Acá vemos un triangulito que es un glucocorticoide que entra, que se une al receptor de glucocorticoide, que se separa
de una chaperona, una proteína de shock térmico, heat shock protein, y al separarse el complejo glucocorticoide, receptor de glucocorticoide, migra hacia el núcleo y se une a sectores específicos de DNA que se llaman elementos de respuestas a corticoides. Glucocorticoid Response Element. O las hormonas tiroideas, cuyos receptores siempre son nucleares, que ya están unidos y reprimidos en los elementos de respuestas a hormona tiroidea, Thyroid Hormone Response Element, y cuando llega la hormona tiroidea se une al receptor de hormona tiroidea, los factores represores se van y ahí comienza la transcripción de genes que tienen que ver con la respuesta a la acción de hormonas tiroideas, o en este caso la transcripción de genes que tienen que ver con las respuestas de hormonas esteroideas o en este caso glucocorticoides. Bueno, básicamente esto mismo está ejemplificado en este esquema. La hormona hidrofóbica, esteroidea o tiroidea, ingresa a la célula y culmina con la migración del complejo hormona-receptor hacia el núcleo, estimulando la transcripción para generar el RNA mensajero. El RNA mensajero va hacia el citosol, hacia los ribosomas, y ahí se genera la síntesis proteica de nuevo. Y finalmente la respuesta biológica. Es decir, acá no hay un segundo mensajero como el AMP cíclico, porque acá directamente la hormona entra, y es la hormona con su receptor que terminan dando señales transcripcionales a través de la unión de sectores específicos de DNA que culminan finalmente a través de todos estos procesos de síntesis proteica en la generación de nueva proteína y respuestas biológicas. Naturalmente, las velocidades son un poco más lentas que lo que son las modificaciones de fosforilación mediadas por las quinasas, que a su vez son activadas por los segundos mensajeros. Ahora bien, ¿cómo hacen los receptores de estas hormonas para reconocer sectores específicos del ADN? Entonces ahí hay fenómenos estructurales muy importantes. Yo les voy a mencionar solo uno. Estos receptores nucleares en un sector tienen lo que se llaman dedos de zinc. Son estructuras, por ejemplo en el caso de la izquierda son 4 aminoácidos de esos receptores que son proteínas, cisteína, 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 con un átomo de zinc y forman unas estructuras que a forma de dedos, extremidades, se enganchan con pedazos de las hendiduras del DNA. Estos son dominios de los receptores, de muchos receptores nucleares que están conservados. Como ustedes ven ahí, las secuencias primarias, hay en lo que se llaman, en lo que es la estructura primaria de la proteína, hay un sector que se llama DNA Binding Domain, o sea, es un sector de unión al DNA que contienen estas cisteínas que generan estas estructuras, los dedos de zinc, y estos dedos de zinc, por ejemplo acá ven este agrupamiento de aminoácidos acá arriba, son los que se enganchan con hendiduras del DNA y esos complejos, hormona, receptor de hormona con el dedo de zinc y sectores de respuesta del DNA, pueden facilitar el comienzo de una respuesta transcripcional, es decir, un conjunto de genes que se empiezan a transcribir. Esa es la forma estructural mediante la cual el ADN y las polimerasas se enteran, entre comillas, que hay que comenzar la transcripción de determinados genes. O sea, acá hay mucho de biología estructural. Y acá en este esquema se ve claramente, ¿no? ¿Verdad? Acá hay dedos de zinc que se van a enganchar en las hendiduras de aquellos sectores del DNA que van a responder a la acción de estas hormonas. Ahora muy bien, estos fenómenos han permitido entender, y más pensando en el caso de todo este fenómeno que está transcurriendo en estos días, de las respuestas inmunológicas exageradas a través de las infecciones que, por ejemplo, dan las infecciones virales, los glucocorticoides como hormonas o eventualmente como fármacos son antiinflamatorios, y parte de esto tiene que ver con el siguiente esquema. Algunos mediadores de la inflamación, como el TNF-alfa, el factor de necrosis tumoral, que es un mediador normalmente parácrino, actúa liberado por células inflamatorias, actúa sobre un receptor de TNF, y a través de eso se separa un elemento inhibitorio que se llama IKB de un elemento proinflamatorio que es un factor de transcripción proinflamatorio que es el NF-κB. Cuando el NF-κB se separa del inhibidor, migra al núcleo, se une a sectores específicos del ADN y genera la producción de citoquinas proinflamatorias, interleuquina 6, el propio TNF-alfa,
otras interleuquinas proinflamatorias que activan las células del sistema inmune. Ahora, la inflamación como tal y la generación de citoquinas inflamatorias como tal tiene que estar regulada y resuelta. A nivel fisiológico, los corticoides juegan un rol importante, y cuando la inflamación está muy exagerada se pueden utilizar corticoides con fines farmacológicos. Y lo que yo les quería mostrar acá es que cuando un glucocorticoide entra a una célula y se une a su receptor, migra hacia el núcleo, y dentro del conjunto de genes que se transcriben y luego se traducen mediados por la acción de los glucocorticoides está justamente el IKB. Entonces, cuando los glucocorticoides aparecen, se genera más IKB, y el IKB estabiliza al NF-κB, y por lo tanto el NF-κB no puede migrar al núcleo para generar citoquinas, y la respuesta proinflamatoria tiende a apagarse. Entonces acá se ve algo muy interesante que lo podemos conectar con la clase que vimos el otro día de metabolismo de proteínas, y es que los glucocorticoides estimulan la generación de IKB, y el IKB en exceso a su vez se degrada por el sistema proteosoma ubiquitina. Entonces hay un equilibrio entre la producción de IKB para reprimir al NF-κB que estimulan los corticoides, y por otro lado la velocidad de degradación a través del sistema proteosoma ubiquitina. De ese balance, entre otras cosas, dependerá cuánto del NF-κB está activo, es decir, de cuánta IKB se produce para inhibirlo y cuánto IKB se degrada a través del sistema proteosoma ubiquitina para que ese NF-κB quede liberado. Ahora bien, y ya llegando al final de la clase, imagínense ustedes que para lograr que un complejo hormona-receptor intracelular active respuestas transcripcionales, esto tiene que estar súper hiper regulado. Y hay una cantidad de elementos que participan. Si R en este esquema es el receptor intracelular de la hormona, que puede ser una hormona tiroidea o una hormona esteroidea, una vez que se forma el complejo hormona-receptor, la hormona es este triangulito negro chiquito, migran y se conectan a través de los dedos de zinc con sectores del ADN que son sectores de respuesta para esas hormonas. Acá hay mucho estructural. A ellos se les juntan una cantidad de elementos corregulatorios, que pueden ser inclusive un número bastante alto, y se genera una estructura supramacromolecular que se llama complejo de transcripción basal, donde ahí naturalmente comienza la transcripción, la actividad de las RNA polimerasas. Entonces, en realidad, a esto se le llama unidad transcriptoma de respuesta a hormonas. Entonces, entra la hormona, se une al receptor, el complejo hormona-receptor migra al sector de respuesta a la hormona, ahí se reclutan una serie de factores y hasta llegan los elementos que desenrollan el ADN y las RNA polimerasas, y toda esa estructura supramacromolecular comienza la transcripción de genes con la generación de mensajeros que luego podrán ir a la síntesis de proteína de novo. Y esta superfamilia de receptores nucleares comparten 6 sectores: el sector AB, amino terminal, que son sectores del receptor nuclear que tienen que ver con el comienzo de la transcripción; el sector C, que en inglés es el DVD, DNA Binding Domain, o sea, esa es la parte del receptor nuclear que genera el dedo de zinc; el hinge, que es el sector D de la proteína, que es la bisagra, que le permite flexibilidad estructural para que se conecte al E, que es el Ligand Binding Domain, o sea, el dominio de unión al ligando, o sea, la hormona se une al LBD y luego el receptor se une al DNA por el DVD, o sea, acá hay una hormona que se une al receptor y a su vez el receptor se tiene que enganchar al ADN y la transcripción se facilita por el sector AF1 y AF2. Esto simplemente para mostrarles que hay una cantidad de elementos estructurales que aseguran la fidelidad, dependiendo de las hormonas que participen, de cuáles van a ser los genes que se van a transcribir. Y muchas de estas señales terminan convergiendo en lo que es la remodelación de la cromatina antes de que se produzca el desenrollamiento y la entrada de las RNA polimerasas a través de actividades. Ustedes recuerdan
que las histonas son proteínas cargadas positivamente, que interaccionan con las cargas negativas de los fosfatos del ADN y generan una estructura compacta. Cuando aparece una actividad de activación transcripcional, se activan estos complejos CBP-P300 que tienen actividad histona acetiltransferasa. La acetilación de las histonas le hacen perder carga positiva, eso debilita su interacción con el DNA, se facilita la remodelación de la cromatina, el desenrollamiento y luego la entrada del complejo basal transcripcional y las RNA polimerasas para lograr la generación del mensajero. Luego esto ustedes lo pueden analizar con mayor detalle. Para terminar entonces, cerramos la clase diciendo que entonces los estímulos fisiológicos o patológicos pueden generar liberación de hormonas u otras señales que básicamente interaccionan con las células blanco a través de dos grandes mecanismos. Lo que tenemos a la derecha son mecanismos donde las hormonas interaccionan por receptores de membrana, que a su vez generan señales intracelulares que terminan activando cascadas de fosforilación, translocación de proteínas, apertura de canales y en menor grado transcripción génica. Habitualmente las hormonas de tipo 2 son más rápidas en su acción. Y por otro lado, hormonas de tipo 1, que son las que tienen receptores intracelulares y que generan estructuras complejas transcripcionales en sectores específicos del ADN, que inician entonces transcripción de genes específicos y la remodelación y la reprogramación intracelular a través de proteínas de nuevo. Con todo esto se genera una respuesta coordinada a los estímulos para restablecer la fisiología. También mucho de esto se puede aprovechar para desarrollar herramientas farmacológicas y forman parte, entre otras cosas, de una disciplina y una especialidad de la Facultad de Medicina que es la endocrinología. Bueno, espero que haya sido clarificador y seguro que con el estudio que ustedes van a hacer van a poder completar los conceptos principales de esta clase. Muy buenos días.